Esto es Cátedra Médica. Aquí iniciamos la semana de la mejor manera con nuestros acostumbrados lunes de catedráticos, agradeciéndoles su sintonía de siempre de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía a través de Rumba 98.5 FM. En la región del Cibao pueden escucharnos a través de Premium 101.1 FM y desde cualquier parte del mundo usted puede acceder a nuestra página web www.rumba985fm.com y si por alguna razón no puede disfrutar de esta transmisión en el horario correspondiente, puede acceder a nuestro canal en YouTube Rumba FM y allí disfrutar de nuestro programa en diferido o disfrutar también de un resumen especial transmitido de lunes a viernes a través de Telefuturo Canal 23 a partir de las 12:30 del mediodía y sábados y domingos a partir de las 10 de la noche. También usted puede acceder a nuestro portal www.rccmedia.com.do y allí disfrutar de las noticias que se generan no solo en esta emisora, sino en las demás emisoras de esta planta. Así que usted tiene ahí todos los canales, todas las herramientas disponibles para que se mantenga actualizado, para que se mantenga informado y educado con relación a todas las informaciones que aquí se manejan. Hoy, en este lunes de catedráticos, vamos a estar hablando sobre habilidades mentales. Así que ustedes pendientes, tendremos un panel súper interesante. Nos acompaña la licenciada Sabrina Acosta, quien es psicóloga, y la doctora Bifrani Espaillat, quien es neuróloga. Vamos a estar viendo este tema de habilidades mentales desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de neurología. Saludar a todo el equipo de profesionales que cada día hace presencia en este espacio, al doctor Amaury García, doctor Roberto Lafontaine, doctor Rafael Montero, y hoy nos acompaña de una manera muy especial la cabeza de este lunes de catedráticos, nuestro querido doctor Ricardo Nieves. Así que ustedes pendientes porque hoy vamos a estar desarrollando un tema que como familias debemos estar pendientes también para ver cómo es este tema de las habilidades mentales, si es algo que se hereda, si es algo con lo cual el individuo nace, si es algo que se desarrolla. Así que los profesionales hoy se van a encargar de poder dejarle toda esta información para que usted la pueda tener a mano. Recordarle que durante esta hora y media de programa usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Saludar también a los chicos que nos dan asistencia aquí en cabina cada día, Isidro Labur y Kelvin Frías. Gracias por permitirnos poder llegar hasta cada uno de los hogares dominicanos. Y de inmediato también saludar a nuestras invitadas en el panel del día de hoy, la doctora Bifrani Espaillat. Buenos días, doctora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buen día, Elis. ¿Cómo estás? Muy bien. Agradecida de poder estar aquí y compartir un tema tan interesante con ustedes. También a la licenciada Sabrina Acosta. Buenos días, Sabrina. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, Liz. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Buenos días a la doctora. Para mí es siempre un gusto y un honor estar aquí y compartir este interesante tema con ustedes. Para nosotros sí. También, de verdad que sí. Saludamos a nuestro querido doctor Ricardo Nieves. Buenos días, don Ricardo. Bienvenido una vez más a sus lunes de catedráticos. Tiene el audio muteado, doctor Ricardo Nieves, para que por favor pueda habilitar su micrófono y podamos escucharle aquí en cabina. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Ahora sí le escuchamos. Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Sí, ya la audiencia le estaba echando de menos. Bueno, es que ustedes no me invitan ya. Prepárese, que aquí le vamos a tener cada lunes. Buenos días, saludos para las invitadas y para todos los oyentes, que ya es una costumbre en este espacio. Así es, ya avanzábamos, don Ricardo, que hoy vamos a estar hablando sobre habilidades mentales. Saludábamos a nuestras panelistas del día de hoy, un panel de mujeres que van a estar desarrollando este tema súper interesante para que la gente pues pueda tener las informaciones a mano e identificar si tienen pequeñitos en casa con habilidades especiales y que puedan ayudarles a desarrollarlas desde el punto de vista psicológico, así como también desde el punto de vista de neurología. Bien, bueno, pues para la parte introductoria, después de saludarle,
como mi campo esencialmente es la filosofía y la ética en esta especie, debo empezar por la parte histórica muy brevemente, y es que los griegos descubrieron que cuando se empezaba a desarrollar las actitudes y las capacidades de los bebés desde temprana edad, el ser humano desarrollaba con mucho mayor creatividad y potencia lo que ellos llamaron la episteme, que era el pensamiento racional, el pensamiento razonable. Entonces la episteme es la inteligencia al uso de la creatividad, de la transformación del mundo. Entonces ellos, aparte de eso, se dieron cuenta que si se ordenaba ese pensamiento creativo, si se disciplinaba desde temprana edad, era el desarrollo y la potencialidad era todavía mucho más aprovechable. Entonces fundaron el sistema educativo sobre esa base. Le llamaron paideia, que paideia quiere decir sobre la educación de los niños. Ahí se inicia el sistema de disciplina, materia o asignatura, porque ellos lo dividieron en oratoria, matemática, geometría, astronomía, y también como eran sociedades guerreras que vivían en constante enfrentamiento en cuestiones bélicas, utilizaban la paideia de la guerra, que era la educación sobre el arte de la guerra. Los griegos se dieron cuenta que cuando hay capacidades desarrolladas, entonces se pueden transformar las cosas, la naturaleza, los objetos, y le llamaron tecné. Tecné quiere decir en griego como la transformación que se opera por el arte, por la creatividad, por la técnica. Por eso es que nacen juntos, y lo sabrán las doctoras, tanto el mundo de las artes como de la técnica. Todavía hay universidades europeas y norteamericanas que lo conservan. Art, que quiere decir técnica también. Bueno, esa es la herencia que tenemos del mundo griego y latino, y ya ustedes saben que los seres humanos hemos tenido tres grandes revoluciones. La primera revolución cognitiva, cuando descubrimos que pensamos, que podemos hacer, que podemos transformar. La revolución agrícola, que se produjo hace unos 10.000 años, y la revolución industrial, que es una revolución técnica que abarca todos los saberes y enrumba la producción del sistema que vivimos hoy de manera primigenia, ¿no? Pero la última y gran revolución es la revolución tecnológica, que aquí sí que hay para decir mucho. La revolución tecnológica se empina hoy en una metodología que los griegos le llamaron epistemología. Hoy es una nueva epistemología, pero desde el punto de vista de la tecnología, estamos hablando de la combinación del cerebro natural con el cerebro artificial, que es lo que llamamos la inteligencia artificial, o el GPT, que ya va por 3, 4 y hacia 5 en el caso de China. ¿Qué significa esto? Crear un sistema neuronal idéntico pero virtual y telemático, que es una imitación superada en algunos aspectos del cerebro humano, con las capacidades de creatividad, de invención, con las mismas funciones que se le atribuye al cerebro humano. Ahora bien, y es lo que nos interesa hoy, niños y niñas que nacen en condiciones especiales, con determinados talentos, siempre los ha habido y los habrá. Y otra cosa, un niño será siempre un niño, una niña será siempre una niña. No importa el desarrollo tecnológico, industrial, no importa el desarrollo telemático, digital que tenga el mundo. Los niños siempre serán como una escalera, irán en etapas de su desarrollo biopsicosocial, emocional, espiritual. Y la función del aprendizaje en este siglo es redescubrir, averiguar los talentos especiales que tienen los niños en sus diferentes etapas y en las condiciones en que ellos se desarrollan y se desenvuelven. Habrá niños, y todos nosotros somos personas ordinarias, tenemos un pensamiento ordinario,
con capacidades, con inteligencia, con funciones básicas, ejecutivas de nuestro cerebro. Pero hay personas que tienen condiciones excepcionales, es decir, son personas extraordinarias. Hay otros que son superdotados y hay otros que son menos o muy dotados. Y están en la última etapa, están los genios. Los genios, que son personas súper especiales, no porque sean mejores o peores, sino que vienen con un sistema cognitivo que tiene unas ventajas neuroevolutivas y cognitivas que están muy por encima del promedio. La velocidad con que ellos procesan y la capacidad de memoria y de abstracción, la doctora dirá más adelante, que poseen estas personas, le da un toque especial. Fíjense bien, no es que unos son más inteligentes que otros, no. Las etapas de las habilidades están marcadas por las características especiales, la especificidad que tiene cada sujeto. Hay algunos que son genios para la matemática, no así para el arte. Hay otros que son genios para la buena memoria, otros para los software, para crear, diseñar software, otros para la tecnotrónica, pero hay otros que son para la danza, otros para el deporte, que también se considera ya una nueva inteligencia atlética. Hay otros que tienen talento para la música, para la pintura. En fin, cada quien tiene un toque especial de habilidad y de talento, que aquí es que viene lo más interesante de todo lo que ustedes van a hablar. Es que el sistema educativo no estaba diseñado para descubrir a temprana edad ese mundo multidiverso, neurodiverso de la inteligencia humana. Los mejores sistemas educativos del planeta son aquellos que pueden descubrir y escarbar en la neurodiversidad, en las capacidades prodigiosas que tienen todas las personas, absolutamente todas, pero que hay que descubrirlas. Porque el cerebro humano viene diseñado con dos estrategias: una biológica de supervivencia y una psicológica o mental de pensar. Pero nuestro cerebro no está diseñado para hacer una inmensidad de cosas. Hay que educarlo. Hay que educarlo. Y qué bueno que el cerebro es educable. Entonces, está especializado en conservar energía, en sobrevivir, y también viene diseñado para ser placentero. Todo lo demás tenemos que aprenderlo. A diferencia de los animales que vienen con sus cualidades y sus rasgos definidos desde el mapa genético. Un perrito nadie lo enseña a ladrar, a un becerrito nadie lo enseña a caminar cuando nace, una gallina, el pollito sale caminando desde que sale del huevo. Nosotros tenemos que aprenderlo todo. Pero esa misma condición nos hace súper especiales. ¿Por qué nos hace súper especiales? Porque tenemos la capacidad de abstracción y somos multidiversos, es decir, podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y de forma diferente. En ese orden de cosas, y lo voy a dejar ahí, la creatividad, las habilidades, hay que redescubrirlas y hay que pulirlas, acompañar a la inteligencia humana, a la creatividad, que es lo que desafía a la escuela de hoy. Las mejores escuelas de los niveles primarios son las de los países nórdicos y algunos lugares de Asia. Países nórdicos como Singapur, algunos lugares de China como Shenzhen, una parte de Japón, perdón, países asiáticos, quiero decir, con los que he señalado. Los nórdicos, para mí y para mucha gente, el mejor sistema educativo del planeta, de forma primaria, es el finlandés. Son las personas que más se ocupan, son los que menos traumas reciben, es donde menos conflicto hay, tiene un nivel de vida insuperable, son niveles de felicidad amplísimos, todo el mundo está en lo suyo y la escuela es considerada como la institución más importante de la nación. No son los políticos, ni el Senado, ni todo ese grupo de asaltantes. No. La más importante que hay es la escuela, y la mejor y más valorada ocupación es la del maestro.
Por eso los países nórdicos tienen 3 escalones sobre la mayoría de nosotros en la escala de la civilidad y de la civilización. Lo voy a dejar ahí para que sea ustedes lo que se entren en su especialidad y la temática, Lizania. Así es, y basados en eso que usted ha expuesto de la manera que usted sabe hacerlo, hay una frase por ahí que dice, si juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, vas a pensar toda la vida que es un inútil. Ahí justamente queda de manifiesto el tema de que cada quien tiene una habilidad que desarrolla más que el otro individuo y en eso se destaca. Entonces, por eso justamente vamos a desarrollar este tema hoy con las profesionales que nos acompañan, la doctora Bifragni Espaillat y la licenciada Sabrina Costa. Y me gustaría que pudiéramos iniciar quizás conceptualizando qué es esto de habilidades mentales visto desde sus diferentes enfoques, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de neurología. Adelante, Sabrina. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Bueno, cuando hablamos de las habilidades mentales o capacidades cognitivas, nos estamos refiriendo a un conjunto, a un grupo de aptitudes, actitudes y capacidades del individuo de procesar la información que le va a permitir tener la adaptación al medio donde se desempeña. Entonces, en ese conjunto de actitudes y aptitudes, entonces vamos a encontrar nosotros diferentes funciones a nivel del cerebro, que estas funciones permiten que los individuos puedan desempeñarse de manera adaptativa en el medio. Ahí vamos a encontrar a nivel del cerebro la capacidad de atención, la capacidad de memoria, hablando ya específicamente de lo que son esas capacidades, la capacidad de procesamiento de la información, de decodificación, de análisis, de crítica de la información, y esto es lo que va a permitir que entonces los individuos puedan entrar en armonía con lo que hacen y tener un desempeño apropiado. Ahí entran directamente las funciones ejecutivas que se localizan en el lóbulo frontal del cerebro, y a esto nos referimos cuando hablamos de estas capacidades cognitivas o habilidades mentales, en otro término que también es válido utilizar. Excelente. Muchísimas gracias, Sabrina, por esta explicación. Bifragni. Bueno, completando un poquito lo que nos comenta la licenciada Sabrina, es así. O sea, una habilidad es una capacidad, una característica que trae consigo el individuo que lo hace distinto y que le permite contener destrezas que puede desarrollar más adelante, donde entendemos y conocemos científicamente que hay un 70% de estas habilidades van a estar heredadas y un 30% van a estar sujetas al medio donde se desarrolle esta persona. Que tanto se le exija a este cerebro, que tanto entrenemos este cerebro a niveles cognitivos, intelectuales, de capacidades, de aptitudes, que son posturas, condicionamientos ante ciertas circunstancias, y actitudes, que son las conductas que ya él tomará en el contexto en que se enfrente a diversos retos de la vida, no únicamente cognitivo, sino emocional, de desarrollo de otras habilidades cerebrales que tienen dominio también en conjunto con la herencia que ya trae este paciente. Como comentaba la licenciada Sabrina, el lóbulo frontal es parte de lo que es la ejecución de tus destrezas o de tu conducta. Específicamente la corteza prefrontal, donde tendremos, aparte de lo conductual, tendremos también hasta el punto de iniciar un movimiento. O sea, es tanta la envergadura que no únicamente me va a forjar la conducta, sino que me va a forjar también el hecho de yo organizar mentalmente, estructuralmente, el iniciar un movimiento hasta de levantarme de esta silla. Muy bien. Yo quería añadir algo ahí antes de... Hablabas, Bifragni, de que el 70% de las habilidades mentales se heredan. El 30% se desarrollan atendiendo al medio en el cual se desarrolla el individuo. Entonces, Lizania, ¿de qué manera puedo yo
ayudar quizás a mis niños desde esa primera infancia a desarrollar habilidades mentales. Sí. Creo que el doctor Nieves está por ahí con una inquietud. Adelante, doctor Nieves, queda por aquí. Quería decir, ahí en el entremés de eso que usted ha señalado tan interesante, y sobre el lóbulo frontal, la corteza prefrontal o el neocortes, ahí está, y que la nueva educación del siglo XXI precisamente se enfoca una parte en ese sentido. Ahí está la ética humana. Es decir, la toma de decisiones, la función ejecutiva y la valoración analítica que hace el sujeto cuando toma una decisión, lleva a cabo una acción. Entonces, eso es tan viejo como el andar de pie. El ethos es la arete, le llamaban los griegos, es la virtud. La virtud, esa parte del cerebro viene programada como para un terreno que va a ser sembrado. Si nosotros no instruimos en formas de vida, convivencia, valores, integridad, ese terreno se queda baldío. Pero él viene listo como para ser sembrado de ese paquete de valores, que es una forma de educación también del mismo nivel de importancia que la educación formal tradicional. Solo quería añadir eso. Excelente. Adelante, doctor. Entonces, ¿cómo lograr? Es tanto así, comentando un poco lo que dice el doctor, que la inhibición de ciertas conductas o desinhibición de otras conductas tiene mucho que ver con la afectación de estas áreas cerebrales. O sea, pacientes que vemos desinhibidos en muchos de los casos, entendemos que podemos buscar una lesión y quizá la encontremos en una de estas áreas. Bueno, hablando un poco, Liz, del tema de lo heredado. Como te comentaba, el 70% viene heredado. Lo curioso de todo es que ese 70% viene heredado de la madre. Ah, interesante. Entonces, es bueno que los padres sepan que mucho del potencial de sus hijos codificado genéticamente viene cargado de lo que la madre le transmite a su ADN al momento de la fecundación. Ya el otro 30%, que es el que sí tenemos para jugárnosla, para adiestrar a ese pequeño niño, para impulsarlo, para hacer de él una persona con mayores habilidades, entendiendo que cada ser humano nace con una dominancia hemisférica cerebral, unos con izquierda, otros con derecha, y que de por sí genéticamente están codificados para tener mayores inteligencias en diversas áreas, que no es únicamente aquel niño que es inteligente y me le va bien en el colegio, claro que no. Hay inteligencias, como lo decía el doctor Nieves, emocionales, artísticas, para la danza, para la matemática, para la construcción, para la locución, o sea, todo tiene un entremés ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé si han visto que está muy en boga la estimulación temprana. Sí. O sea, es un impulso que le das a las áreas de orientación visual, como le das también al habla, como le das a destrezas motoras finas y gruesas en un niño, que se entiende que paulatinamente irá también neurológicamente desarrollando y dejando atrás reflejos primitivos según su desarrollo en el contexto de la vida, pero con esto tú estás haciendo ¿qué? Dejando una buena zapata para que este niño, si iba a levantar la cabecita o si iba a reconocer el color rojo a partir del mes, lo reconozca a partir de los 15 días de nacido. Estimulamos un cerebro que tiene capacidad de expandir, de aumentar conocimiento, tiene una plasticidad neuronal donde tiene la capacidad de poder ser muchas cosas, pero esto hay que entrenarlo. Luego de esto, podemos también auxiliarnos ya en niños que sean un poquito más grandes, en destrezas motoras finas, destrezas motoras gruesas, en idiomas, en artes, en juegos que tengan un poquito que conlleven algo más abstracto, que conlleven lógica, que conlleven un mecanismo de cálculo. Y también las terapias de habla, o sea, tú hablarle a tu hijo de una forma correcta y coherente, porque el lenguaje ya viene desde el cerebro dado, pero es una conducta también aprendida. Entonces podemos apoyarnos de impulsar a nuestro bebé, siempre estimularlo en todos los ámbitos, visual, táctil, auditivo, de lenguaje, motor fino, motor grueso, y entendemos que este 30% está muy manejable y está en nuestras manos conseguir un impulso y lograr el 30% que nos faltaría completo.
Excelente. Sabrina, entonces en ese aspecto de lo que menciona la doctora Espaillat, pueden llegar una persona que nace con habilidades mentales heredadas, puede llegar una persona que no nace con esas habilidades heredadas al alcanzar quizás el mismo nivel de habilidad, atendiendo a cómo se trabajen su desarrollo cognitivo y basándonos en estos elementos que la doctora Espaillat detallaba, atendiendo a cada edad del niño. Bueno, en primer orden, no podríamos decir que nace una persona sin habilidades heredadas, porque eso es prácticamente imposible. Siempre hay herencia. Okay. La herencia no es algo que se pueda inhibir o que se pueda eliminar. Sería entonces quizás con una capacidad o habilidad cognitiva de cierto nivel, inferior, con limitantes. A lo mejor de eso pudiera pasar, y claro que si se estimula correctamente y de manera continua, se puede mejorar muchísimo y se puede inclusive igualar a lo que tú preguntas, a ese nivel superior o a un nivel promedio en cuanto al desarrollo en sí de esas habilidades. La estimulación, como decía la doctora, temprana, a tiempo, es sumamente importante. Y desde que tenemos el bebé, lo mejor es trabajar con niños, porque los niños, increíblemente, cuando podemos nosotros instaurar en ellos rutinas, hábitos, ellos siguen solo estas rutinas, estos hábitos, a diferencia del adulto, que le cuesta muchísimo más hacer cambios. Sin embargo, lo maravilloso del cerebro es esa plasticidad y que nunca deja de aprender. Entonces sí se puede desarrollar perfectamente un cerebro que esté expuesto, que esté estimulado de manera correcta. Y como decía la doctora, de manera natural. Si vamos a estimular el área del lenguaje, que es lo correcto, poder hablar con un vocabulario adecuado, y asimismo ese cerebro va a asumir, a copiar por modelamiento este vocabulario y sencillamente lo va a reproducir. Entonces, en ese sentido entran todas las otras áreas de estimulación, el deporte, el juego en los niños, sumamente importante, la ludoterapia o terapia de juego, o el juego libre, sencillamente es una manera natural de poder ayudar al niño a que desarrolle las habilidades sociales, a que desarrolle todas estas funciones de la empatía, la comprensión, la capacidad de resolución de conflictos, el ponerse de acuerdo, que todo esto tiene que ver con ese desarrollo de estas capacidades de comprender una situación, razonar sobre ella, llegar a una definición, a un acuerdo. Entonces esto se logra muchísimo a través del juego, ya sea dirigido o ya sea natural. Lo que quiero decirte en conclusión es que el cerebro siempre está presto a aprender, y si utilizamos, y desde el sistema educativo, como bien decía el doctor, todas estos recursos para estimular correctamente el cerebro, pues vamos a tener individuos con mayor capacidad cognitiva y que la podrán usar en mejor función. Ambas han mencionado el tema del lenguaje, de hablar de manera correcta a ese bebé. Este acto que puede parecer muy simple y que vemos a los papás y a las mamás hablarle con mucha ternura a los niños cuando están pequeños, y que mi cosita, y que esto y que aquello. Eso puede influir en que el niño se desarrolle más o menos cuando tú le hablas adecuadamente a ese bebé desde que acaba de nacer. Lo que pasa es que hablar correctamente y ser tierno, tener un tono tierno, o sea, la ternura debe ir en el tono y en la forma de acercamiento al hablarle al niño. Eso no implica utilizar palabras incorrectas o cambiar, podríamos decir, la palabra que debes usar para el niño. Puedes hablarle perfectamente a un niño con el vocabulario adecuado y ser tierno, ser cercano, ser amoroso. Lo que pasa es que hemos aprendido, es lo que te digo, modelamiento, conductas recicladas, patrones que se repiten, a cambiar el lenguaje, a cambiar el vocabulario y utilizar palabras inapropiadas. Y así mismo vemos a los niños cómo van sencillamente repitiendo. Pero nosotros podemos, y es importante, utilizar el lenguaje correcto y no marcar distancia, ser tiernos, ser amorosos y estimular correctamente el vocabulario del niño.